Saludos chicos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a rutear el teléfono LG G7 con Magic. Después de bloquear el bootloader en el video anterior, ahora lo vamos a rutear. Lo primero que tenemos que hacer es vamos a activar la depuración USB. Le vamos a dar a configuraciones para activar la depuración. Aquí configuraciones acerca del teléfono, vamos a darle para abajo, para dar acerca del teléfono. Luego le vamos a dar a software y número de compilación varias veces para activarlo. Cuando se activa, va a pedir la clave. Yo voy a poner en este caso la huella. Luego de aquí vamos a entrar al modo desarrollador. Vamos a activar la depuración USB. Esto es para que la computadora lo pueda reconocer. Todos estos archivos se los voy a dejar en la descripción para que usted lo descargue o en los comentarios fijados. Entonces, ya activada la depuración, si ustedes también quieren, le va a salir también el activarlo de bloqueo ya no va a poder activarlo porque ya como está desbloqueado el bootloader no es necesario. Entonces ahora vamos a reiniciarlo en modo EDL. ¿Cómo se reinicia? Ustedes lo conectan a la computadora primero con el cable, lo conectamos. Luego va a presionar el botón de power o de encendido más volumen abajo, y cuando salga un menucito aquí abajo, usted le va a dar varias veces. Cuando llegue a 1, mira, va a salir el menú. Aquí cuando llegue a 1 se va a reiniciar y usted le va a dar arriba varias veces. Esto puede ser que quizá la primera no le funcione, pero ya la tercera o la segunda puede que se le funcione. Botón de power, como le dije. Vamos para que prenda el teléfono de nuevo. Vamos a dejar que prenda. Yo no lo voy a adelantar el video para que ustedes vean totalmente bien cómo que se hace. Botón de power, vamos a darle. Botón de power, volumen hacia abajo, y después cuando llegue al 1 aquí, ese menucito, le damos arriba varias veces. Mira aquí, varias veces. Ya aquí entró el modo EDL. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la computadora. Tienen que ver el video anterior cómo desbloquear el bootloader, que necesitan todos esos archivos. Aquí están los archivos que vamos a necesitar, que es la aplicación de Magic. Vamos a abrir ahora el QFI. El QFI. En el video anterior le enseñé todo cómo instalar el QFI. Seleccionamos el puerto, mírenlo aquí. Ahora aquí vamos a seleccionar UFS. Aquí vamos a seleccionar esto, bronce. Vamos a seleccionar ese archivo. Ese archivo se encuentra en el escritorio, que se lo voy a dejar. Y luego aquí le vamos a dar a Tool. Aquí arriba, Tool. Partition Manager. Aquí. Vamos a dar aquí. Esto va a cargar todos los archivos que tiene el teléfono. Y ahora vamos a buscar Bool A. Bool A vamos a buscar. Yo no sé cómo se pronuncia bien en inglés, pero se llama Bool A. Ese archivo lo vamos a buscar ahora. Ustedes lo van seleccionando así abajo. Esto puede tardar un momentico. Eso depende como la precisión que ustedes tengan. Pero lo importante es que ustedes lo encuentren. BWTA. Aquí. Pura. Vamos a redata. Pero primero vamos a dar Windows más R para buscarlo el archivo para hacer una copia. Mírenlo aquí. Aquí se encuentra. Qualcomm QFI. Y aquí usted va a seleccionar el puerto en donde se encuentra el teléfono. Después usted lo ve en el QFI arriba. Y aquí vamos a poner chiquito. Mire el puerto aquí arriba. El puerto 8. Le va a buscar la carpeta. Le vamos a dar redata para hacer una copia. Aquí le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a poner el siguiente. Bool A _A. Y abajo, y le vamos a eliminar bin. Le vamos a poner IM. Le vamos a poner ahora punto. IMG. Le pongamos IMG al final.
y le vamos a dar a guardar que sí. Ahora lo vamos a mover al escritorio. Míralo aquí ya. Ahora vamos a dar close y ok. Ahora esperamos que se salga el teléfono, que ya no lo reconozca, para pasar al teléfono para poder reiniciarlo. Ya aquí pasamos al teléfono. Para poder reiniciarlo solamente tenemos que presionar el botón de power más volumen hacia abajo. Lo dejamos presionar. Esto puede durar un momentico para reiniciar el teléfono. Esperemos que se reinicie. Te lo dejan ahí presionado para que se reinicie. Ahí ya se reinició. Ahora vamos a pasar otra vez a la computadora. Ya vemos que ya lo reconoció el teléfono de la computadora. Ahora vamos a pasar los 3 archivos. Vamos ahora a cerrar esto. Vamos a buscar el teléfono ahora. Aquí entonces vamos primero a seleccionar los archivos. Estos 3 archivos los vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar juntos. Le vamos a dar a copiar. Te lo puedo copiar también en la memoria interna. Yo lo copié aquí. Esto es opcional. Ya se copió. Entonces ahora vamos a pasar otra vez el teléfono para hacer el procedimiento. Ya pasamos a nuestro teléfono. Ahora nos queda abrir la carpeta donde pasamos los archivos para instalar Magic, la aplicación de Magic. Ya yo la copié, ustedes vieron. Yo también la tenía en la memoria interna, pero la quise copiar para que ustedes vean cómo la podemos copiar. Miren aquí. Entonces le vamos a dar ahora a instalar. Le damos permiso ahí, le damos a instalar. Muy sencillo. Deben tener también internet para ese procedimiento. Yo cortaré cuando le ponga el Wi-Fi. Ya le puse el Wi-Fi. Entonces ahora vamos a abrir la aplicación. Vamos a dar a instalar. Esto se nos va a descargar, la actualización de Magic. Esto lo voy a poner también, lo voy a cortar para que no dure tanto. No dure tanto que no se esté descargando. Pero aquí ya se está descargando, lo voy a cortar esto. Bueno, ya está casi descargado. Para que no dure tanto el video. Eso va a depender también del internet que ustedes tengan. Si lo tienen, si es rápido el internet, se descarga de una vez. El mío no es tan rápido. Pero aquí ya casi se descargó, porque yo la adelanté fue. Entonces cuando se descargue vamos a instalarlo de una vez. Ahora le damos a dar ajuste, darle permiso, le damos a instalar. Esperamos que se instale. Ya se instaló. Le damos a abrir. Aquí le damos a abrir. Y ya ustedes ven. Ahora lo que vamos a hacer es darle a instalar. La opción de arriba donde dice instalar, le damos a dar a instalar. Le damos a aceptar. Le damos a dar siguiente. Dice siguiente. Ahora vamos a seleccionar ese método. Vamos a buscar ahora el bootart.img. Vamos a buscar. Mírenlo aquí. Lo seleccionamos y ya comenzará a parcharse o a instalarse. Ya se está instalando. Cuando se instale este archivo, el bootart va a dejar un archivo en el celular que lo vamos a copiar a la computadora. Lo va a dejar en la carpeta de Duluo. Ahora vamos a pasar a la computadora para copiar ese archivo que nos dejó. Entonces ahora lo que vamos a abrir otra vez la carpeta, pero en el teléfono de Duluo o de descarga, para copiar el archivo que Magic nos dejó. Les voy a enseñar cómo. Vamos a abrir esto. Digo, vamos a cerrarlo. Vamos a abrir otra carpeta. Buscamos el teléfono de nuevo.
en descarga y copiamos el archivo al escritorio. Ahora usted va a reiniciar el teléfono en modo EDL de nuevo. Yo le enseñé cómo al principio. Botón de power, botón de volumen y le das arriba cuando se reinicie. Entonces vamos a esperar, vamos a reiniciarlo, lo voy a reiniciar yo. Lo estoy reiniciando en este momento. Reinícielo también de usted. Yo no le muestro el video de nuevo, pero ya yo lo enseñé. Vamos a esperar que lo reconozca de nuevo. Pero aquí ya lo reconoció en modo EDL. Tool, Partition Manager. Y comienza a escanear otra vez los archivos del teléfono. Ahora vamos a buscar la boot A de nuevo para reemplazarlo con el archivo que nos dejó Maggi. Mírenlo aquí. Le damos aquí, le damos esta opción. Y ahora lo buscamos en el escritorio. Mírenlo aquí. Le damos a abrir. Y ya lo reemplazó. Ya como quien dice, el teléfono ya está totalmente rooteado. Ya vamos a poder cerrar esto. Vamos a dejar que se salga primero el teléfono. Cuando se salga le damos a botón de power más volumen hacia abajo para salir de este modo. Entonces ahora le voy a mostrar en el teléfono que ya está totalmente rooteado. Ya pasamos el celular, solamente queda instalar el último archivo. Ustedes lo instalan y lo reinician. Muchas gracias. Y ustedes saben, por favor, suscríbanse, dejen su like y ayúdenme a crecer, por favor. Ustedes lo reinician, yo les voy a mostrar cómo instalarlo. Ya ustedes saben, bye. Nos vemos.